presentar a una de las chicas más hermosas también de la televisión. Ella también es multifacética, actriz, bailarina, empresaria, cantante, de todo un poco. Cantante, me estoy olvidando, cierto. Ya la saludamos a ella, a Lizarela Valiente. Fuertes Hola. aplausos. Hola, hola. Muy buenos medios días. Hola. ¿Cómo estás, Lisa? Bienvenida. No, nada de sentarse. Yo parezco de esos varones. Por favor, Lisa, el desfile para los muchachos. El desfile. Estoy medio redondita. No, pero qué bola esta Lizarela, más fitness ella. Vine yo así medio Espléndida. ¿Cómo estás, Lisa? Toma asiento, bienvenida a Rompiendo la Siesta. Muy feliz. Ya postergué creo que 1 o 2 semanas esta invitación. Muchas gracias. Y realmente estoy muy feliz, muy contenta por los resultados de mi novio de ayer. Ah, mira, ya le dice mi novio, bien, vamos avanzando. Mi marido dentro de lo que No es marido. Todavía ¿verdad? no. O sea, de hecho yo El creo papá de mi hijo puede ser. que... Sí. Ya, Y eso justamente, mucha Pati. información junta ya parece. Re buena onda, en serio, para todos los demás programas. Pero en serio estoy muy feliz de poder compartir así, face to face, esta noticia en tu programa, Pati, porque Gracias, yo te quiero Lisa. muchísimo. Yo también, y el Enecho también. Sí, y te considero mi amiga, así que estamos embarazados de 2 meses. Oh, Y fuerte los estamos- aplausos para Lisa. Qué motivo, Lisa, y qué momento más feliz que llegue este bebé, incluso también en medio de tanta bendición, digo, de tu vida, la del Enecho también. Totalmente. Obviamente hace rato que manejábamos la información, pero obviamente él estaba abocado a la campaña. Claro, no querían desviar la atención del tema. Sí, totalmente. Y aparte, yo siempre me consideré una buena compañera y siempre comprendí que él estaba abocado a esto. Esto es lo que a él le gusta, le apasiona. Y gracias a Dios el resultado fue óptimo, ¿verdad? ¿Qué tal le fue en Enecho en las lecciones? Contanos un poquito más para la gente que por ahí no maneja. Él estuvo también acá días Sí, previos. el jueves, que también... O sea que gracias a nosotros lo que él fue electo. había Sí, sido. yo creo que este programa trae suerte. Gente, vengan a este programa. Ingresó No, en la lista sí. de los 12. Sí, está dentro de la lista. Wow, Está qué bueno. dentro de Entonces la prácticamente es un hecho ya que pueda llegar un hombre joven Dios con mucha mediante, fuerza sí. también. Dios mediante, sí. Y sobre todo eso, Pati, de verdad, yo le considero, o sea, más vale, una excelente persona y tiene ganas de hacer cosas buenas, cosas nuevas, cambiar un poco la mentalidad del sistema, ¿verdad? Eso es importante. Buenísimo. ¿Y este bebé cómo llega en el contexto? ¿Era buscado o qué sé yo, fue un accidente pero lo reciben con toda la buena onda? No fue un accidente. A principios de año ya veníamos hablando. De hecho, yo tuve que quitarme el dispositivo que tenía y veníamos buscando ya, ¿verdad? Yo tuve una preparación previa a nivel cuerpo, ¿verdad? Claro, porque vos sos re fitness, Lisa. Estuviste muchísimo en el Era. tema de las pesas. En mi época pasada, en mi vida ¿Qué pasada. escucha nada? En baila estabas todavía toda marcada, 100% ahí entrenando. a En full. parodiando En mismo. parodiando también. No, Sí. parodiando, yo ya venía con un embarazo psicológico, te cuento. No me Pero con Lizarela, antojo con y tu panza eso. al aire cuando hiciste ese Talía era así. Qué No, embarazísimo era, guau. mío, te juro. Vos sabés que eso es cierto. Yo nunca medio que le di pelota a eso y siempre dije, no, las embarazadas se hacen nomás, guau, que tienen antojo, guau. Vos sabés que es cierto. Tenés ya. ¿Tenías Sí. luego ya antes de embarazarte No. de verdad o no? Sí, antes sí. Ya. Bueno, ahí te vemos bailando, ¿Qué Lizarela. sé yo? ¿Antojo de qué, por Impresionante. A Nenecho, por ejemplo, su ¿sabes que fuerza. le daba por comer chocolate con café? Te juro, él llegaba a su actividad a las 3 de la mañana y él le bajaba chocolate con café. Él sí que el antojo. O sea, eso, él el antojo. Era un embarazo psicológico, Sí. Bueno, y Tal cual. qué lindo que se pueda dar tan rápido. Sabemos que hay mucha gente también que busca el bebé y Sí, tarda sí. muchísimo Sinceramente, es una bendición. Realmente tener un hijo es una bendición. tiempo. ¿Sería tu primer hijo, Lisa? ¿Ya tenés No, otro? Mi Está pequeña Yadira, que es gigante. Sí, enorme Yadira, está súper feliz. Ya le puso nombre y todo, ¿verdad? Pero ella le pero todavía no farrea saben nomás. si es nena Sí, o nene. ella es muy cómica. ¿Verdad? Lo que no tengo yo de cómica tiene toda mi hija. ¿Y qué nombre le puso? No, y ella le farrea a Nenecho y le dice que se va a llamar Steven Nenecho. Basta, no. No, con el por Nenecho, favor. basta ya con el Nenecho. No, pero en mi serio. hermano mayor pues se llama Steven. Y Yadira le quiere mucho a Steven. Entonces
Se tiene que llamar Steven. Y Ay, Nenecho porque mentira. él dijo Nenecho. Yo ayer justamente estuvo Nenecho en Teleshow, yo le dije Oscar. Yo le quiero decir Oscar, no me gusta Un nombre tan Nenecho, lindo no le como pongan Oscar, a sí. Nenecho. No, pero Sí. su hermana de chiquitito le decían Nenecho. Su Sí. hermana Miriam, un saludo a toda la familia. Están Y- contentísimos. Sí, estamos todos. Ella también está esperando un varoncito que ya tiene nombre también, ¿verdad? Se llama Oscar también. El tema con los apodos Qué es mucho que... Oscar que hay, Sí, che. pero ¿cuántos... Los Oscar están poblando el Sí. planeta. ¿Cuántos Nenecho Rodríguez hay? Uno nomás. ¿Y cuántos Oscar Rodríguez? Varios. Entonces Varios, ese es sí. el plus un poquito El del encanto. apodo. Sí. El encanto, exactamente. Bueno, Lisa, y ahora este bebé sería como una consolidación de la pareja también. Sabemos que ustedes tuvieron muchas idas y vueltas, qué sé yo, por el mundo de la farándula pues es medio densito también. Ahora ya se estabilizan y en miras también a formar una linda familia, me imagino. Considero que ya veníamos estables desde hace mucho, ¿verdad? Tuvimos una pausa y después volvimos otra vez a tener cierta estabilidad, ¿verdad? O sea, tenemos estabilidad de pareja. Y sí, estamos súper contentos, súper felices. Yo te cuento que no soy demasiado así, ay, vamos a casarnos, porque realmente para mí los papeles no son compromisos, señores. Ah, claro, ¿y qué significa, papeles- qué significan en hecho para vos, por ejemplo? A la pucha, él es mi pareja de hace 5 años, ¿verdad? Con sus pausas, pero bien, es una persona obviamente muy importante en mi vida y ahora el padre de mi hijo, hija. Qué lindo, viva el amor. Ya está todo, ¿sabes qué? Lisa está todo medio romántica, melancólica. Ya en serio me imagino que es muy impactante Sí, Está más enterarte estoy de la más noticia. sensible, ¿sabes? Que sí. Se te nota así No, más te veo así medio... flotando. Sí, Estoy sí, más sí, emotiva, no o sea, mi somos. inteligencia emocional ha disminuido. O sea que Pero- no hay Lizarela en el baile, me imagino que no. Este año, ¿qué vas No, a hacer? de hecho te cuento que me estuvieron convocando a reuniones que yo no es que rechacé, sino que no concreté, ¿verdad? Yo siempre le estoy muy agradecida al señor Darío, a la gente del canal que siempre me tienen en cuenta para varios proyectos. Este año iba a ser en realidad muy diferente al que al final es, ¿verdad? Para mí a nivel artístico. Tenía previsto estar en otra ficción que, Amparito, vos sabés que tuvimos un problema, Sí. los productores y qué sé yo. El No, tema de la novela. el tema de la novela, que el año pasado fue todo un éxito. Santa Cumbia, ¿verdad? Que No, vos fuiste la protagonista, por cierto. El hay que antagonista. La decirlo. antagonista. Bueno, Sí, la exactamente. Con un papel antagónico, protagónico. Sí. Yo ahí le conocí a Lizarela por la novela. sí. Y bueno, lastimosamente Nos eso no se quedamos con pudo. ganas de Nos actuar. quedamos todos con las, ¿verdad? Sí, Nos quedamos muy todos fea colgando situación. ahí, colgados. Pero por algo pasan las cosas y yo siempre confío en que es para mejor. Y para mí, personalmente, lo mejor que me puede pasar, y yo siempre dije, a los 35 años voy a tener un hijo, porque después no quiero ser abuela de mi hijo. Claro. ¿Y ahora cuántos tenés? ¿Estás 35. 35. Sí. Qué bendición Tal tener cual. ese poder de decisión en la vida, che. Te ¿Verdad? acompaña por lo visto la El poder de las palabras, Pati, así Así es. Sí, mismo. totalmente, por la ¿Y vos boca. cuándo? No, yo falta todavía. Pati, Todavía voy a terminar de crecer primero. Pati, hoy te quiero para siempre y hoy es para siempre. Ese es su Carmen Te Diem. quiero ella para es. siempre, pero siempre es hoy. Una Eh. frase de Gustavo Cerati. Carmen Diem. Bueno, nosotros...